Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Colombianito y este es mi canal, Colombianito Pregunta. Este canal ha sido creado con el fin de poder explicar de manera amena y sencilla, algunos temas, que a pesar de su simplicidad, para muchas personas, les es difícil entender. Para el día de hoy Colombianito Pregunta. ¿Por qué Colombia no ha progresado al mismo ritmo que lo han hecho otras naciones que eran mucho más pobres? En el año de 1950, la República de Colombia participó en la Guerra de Corea, el primer gran enfrentamiento armado de la Guerra Fría. Colombia fue, de hecho, el único país de América Latina que respondió al llamado de la ONU para apoyar a Corea del Sur luego de la invasión por parte de Corea del Norte de junio de 1950. Para ese entonces Corea del Sur era un país que se encontraba sumido en la miseria total, tanto así que era declarado para la fecha como el segundo país más pobre del mundo. En los años 60, Corea era un país corrupto, inestable y dependiente de las ayudas de Occidente. Mientras tanto, para esa fecha Colombia, a pesar de no ser un país rico, sí se encontraba en una situación económica ampliamente superior a la de Corea del Sur. Colombia siempre ha tenido unos recursos naturales extraordinarios y a pesar de los constantes conflictos que ha tenido nuestra nación, nunca hemos estado en una situación tan precaria como la que para ese entonces sufría Corea. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué Corea hoy en día es una de las economías más pujantes y ricas del mundo? Y mientras tanto Colombia se quedó estancada, económica y tecnológicamente, frente al ámbito internacional. ¿Qué hemos hecho mal, que Corea sí ha hecho bien? Responder esta pregunta es bastante difícil, ya que para llegar a donde nos encontramos, han sucedido una serie de acontecimientos, que como en un efecto dominó, nos han llevado una tras otra a la situación actual, la cual da mucho que desear. En primer lugar, Corea descubrió que uno de los principales factores que frenaba su economía, era la corrupción. En Colombia como en muchos países de Latinoamérica, la corrupción siempre ha hecho parte de nuestra idiosincrasia y desafortunadamente para la mayoría de las personas, esta situación, no les preocupa o les causa indiferencia. Debido a que no se considera que se realicen acciones contundentes por parte de las autoridades encargadas de vigilar y castigar a quienes cometen este tipo de delitos. Adicional a esto, la sociedad colombiana ha venido con el tiempo perdiendo poco a poco los valores éticos y morales, esos que nos inculcaban nuestros padres y abuelos, los cuales nos enseñaban a respetar a las demás personas, a valorar y a cuidar todos nuestros recursos, los cuales deben ser sagrados, ya que ellos son los que generan la riqueza y el bienestar de toda una sociedad. Muchos colombianos hemos perdido el amor propio por nuestro país, a cuidar la naturaleza, a respetar a nuestro vecino, a cuidar nuestros recursos, y hemos permitido que muchas empresas, por lo general multinacionales, vengan y se apropien de ellos, los exploten, destruyan el medio ambiente y se enriquezcan enfrente de nuestras narices. Gracias a ese profundo desinterés por proteger lo que nos pertenece, es así como hemos venido contaminando indolentemente nuestros ríos, producimos en forma descuidada cualquier cantidad de basura contaminante, de la cual se recicla muy poco. Envenenamos el aire que respiramos por el uso exagerado de combustibles fósiles y adicionalmente hemos acabado con grandes extensiones de bosques nativos, destruyendo así los páramos y a su vez los reservorios y fábricas naturales de agua, que son esenciales para la supervivencia humana, los cuales se han visto mermados en los últimos tiempos. Este desinterés por parte de todos nosotros los colombianitos, que relajados dejamos que nuestras riquezas se escapen de nuestras manos, somos los principales responsables de que la corrupción ande rampante y campante por nuestro querido y amado país. Otra realidad que visualizó Corea, cuando su economía no era la más óptima, fue que descubrieron que para que un país genere riqueza, debe invertir en su principal activo, su gente. Y pudieron advertir con mucha anticipación que el principal recurso que tiene una nación, es la inteligencia de las personas que allí habitan. Por consiguiente, de ahí en adelante, este país no ha ahorrado esfuerzos para convertir a su nación en uno de los países más preparados educativamente en todo el mundo. Entonces, mientras en Corea se preocupaban por brindar educación gratuita y de altísima calidad para sus conciudadanos, en Colombia nuestros grandes y amados dirigentes, buscaban todo lo contrario. Que todos nosotros los colombianitos, fuéramos día tras día menos inteligentes. ¿Pero para qué? Ustedes se preguntarán. Pues para que solo algunas o muy pocas personas tuvieran derecho al conocimiento y así poderse apropiar de todas aquellas riquezas derivadas de nuestros recursos anteriormente mencionados. Es en parte por esta razón, por la cual muchos de nosotros, no sabemos lo que realmente sucede tras bambalinas. Es decir, que estamos ciegos e ignorantes.
A las decisiones trascendentales que nuestros gobiernos toman, sin ni siquiera darlas a conocer a las demás personas, que hacen parte de nuestro hermoso país. En realidad este proceso de volver al colombianito, en un ser ignorante y desvalido de cualquier ímpetu de reclamación, ha convertido a nuestra nación en un país mediocre, que no produce nada. Solo materias primas para grandes conglomerados extranjeros que son los que en realidad terminan sacando provecho de nuestra ignorancia, y nuestra desidia o despreocupación. Adicional a esto, la educación colombiana es de muy mala calidad. Y se convirtió en un negocio, donde el que tiene dinero puede estudiar y el que no desafortunadamente se convierte en un ser prácticamente inservible, que no tiene ningún tipo de oportunidad, ya que automáticamente se le cierran todas las puertas, para tener acceso a un buen empleo para progresar como individuo. Es decir, el derecho a la igualdad se rompe, y la brecha entre ricos y pobres es cada vez más grande. Nuestros líderes no han comprendido, que entre más riqueza haya en una sociedad, más riqueza se genera. Porque cuando las personas sienten un mayor estado de bienestar, y se encuentran mejor preparadas educativamente, es más fácil que el país crezca en su economía y sostenibilidad, porque sus individuos están en mayor capacidad de enfrentar los nuevos retos que se presentan, y saben aprovechar las oportunidades que brindan, el poder usar las últimas tecnologías, que son las que al final, hacen crecer a una nación. Los países tecnológicamente más avanzados, son los que siempre han tenido mejor calidad de vida para sus habitantes, y eso lo entendió Corea hace tan solo 4 décadas. ¿Cuánto tiempo necesitará Colombia para darse cuenta? Corea también descubrió que protegiendo sus recursos, su agua, su aire, su medio ambiente y a sus habitantes podría ser rica. Y lo logró. Se abrió al mundo pero protegió a sus campesinos. Se industrializó pero respetó su cultura y sus raíces. Aprendió que los recursos son de todos y no de unos pocos. Y castigó a quienes se quisieron apropiar de ellos en detrimento de los demás. Incentivó la cultura ciudadana y el respeto por las demás personas. Y enseñó a que las personas amaran a su país y se pusieran la camiseta por él. ¿Y qué otra cosa detiene el progreso de Colombia? Pues ni más ni menos, que la guerra. Desafortunadamente Colombia viene desde hace muchos años, sumida en una guerra absurda y sin sentido, en la cual unos peleamos contra otros por motivos tan irracionales, que para la gran mayoría de las sociedades, que nos observan a la distancia, es incomprensible, de cómo nuestra sociedad ha llegado a caer tan bajo. Nuestra cultura es una de las más violentas del mundo, donde se ha perdido el respeto a la vida, a las instituciones, las leyes y a la sociedad en general. Paradójicamente Colombia es uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales, en biodiversidad, y en fuentes hídricas, pero nosotros los colombianitos solo pensamos en pelear y hacer tropezar a los demás. Nuestra sociedad ha sufrido una degradación tan grande que pareciera que ya no hay nada que hacer. Pero tranquilos queridos colombianitos. Todavía podemos salvar a nuestra nación. ¿Pero cómo? Pues siguiendo los ejemplos que han dejado estas naciones, que como Corea, supieron superar una adversidad para convertirla en una oportunidad para salir adelante. Lo primero que debemos hacer como sociedad, es empezar a visualizar cuáles son nuestros principales problemas e intentar trabajar en equipo para poder resolverlos. Recuerden que la unión hace la fuerza, y si un equipo es eficiente, siempre gana los partidos. Debemos dejarnos guiar por los que saben. Y seguir el ejemplo de países que han logrado revertir situaciones adversas, las cuales han sufrido en épocas pasadas, como le sucedió a Corea, a Singapur e inclusive a la mismísima Alemania. País que quedó totalmente destruido después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar debemos estudiar los modelos económicos que han llevado a las naciones a ser más eficientes y prósperas, y tratar de acoplar esos modelos a nuestra situación social y geográfica, y evitar repetir los errores que han cometido otras naciones en su proceso de crecimiento. En tercer lugar debemos preocuparnos por la educación de nuestra sociedad, que debe ser gratis y de excelente calidad. Debemos apuntarle a las más altas tecnologías y enfocarnos a que nuestra nación pase de ser un país extractor de materias primas, a un estado que produce bienes y servicios para el mundo entero. En esta parte todos los ciudadanos, debemos inculcar en nuestros niños y niñas, el respeto y el amor al prójimo. Volver a enseñar la ética y los valores, para que nuestros niños cuando sean adultos, entiendan que no deben robar ni despilfarrar los recursos que al final son los que deben beneficiar a todas las personas por igual. Sin importar su religión, su raza, su género o su situación política y económica. Y finalmente nosotros los colombianitos debemos entender que Colombia es uno de los países más hermosos del mundo, con una riqueza extraordinaria, y deducir que nosotros estamos en la obligación de dejar un legado para nuestros hijos, nietos y bisnietos.
No debemos ser egoístas con las generaciones futuras. Debemos dejar a ellos un país fuerte y pujante que debe convertirse en potencia y en referente para las demás naciones. Entender que debemos trabajar en equipo, que debemos respetar a los demás así opinen diferente a nosotros. Y se debe perdonar para poder reconciliar y así poder alcanzar la paz. Recuerde que un país en guerra tiene un progreso muy lento o casi nulo. Colombia tiene esperanza, pero todos debemos poner nuestro granito de arena, para sacarlo adelante. Así que queridos colombianitos, es hora de recapacitar y pensar. ¿Qué es lo que queremos para nuestro país, para nuestras generaciones futuras y para nosotros mismos? Es hora de avanzar. De ti depende. Piensa, y actúa.